muchos de esos chiches. Sí, bueno, puedo buscar ahí algún sonajero. Bueno, habría que ver primero cómo fue recibida la filosofía de la liberación. Ahí yo diría, bueno, ha habido gente, sobre todo los que están interesados por la filosofía latinoamericana y aún por la teología latinoamericana, que sí se han interesado, pero en general, digamos, la academia, entre comillas, no ha tenido tanta, no la han visto con tanta relevancia, ¿no? Es decir, tiene una idea más eurocéntrica, para decir así, de lo que es la filosofía. Y entonces, bueno, algunos a lo mejor me aprecian como persona y aún como filósofo, pero no tanto por el aspecto latinoamericano. Y algunos me acuerdo que hasta decía, qué lástima que Escanor se dedique a esas cosas. Por ejemplo, la doctora Vergara, que era muy amiga mía y nuestra, de los jesuitas, profesora de la Universidad de Buenos Aires, que ya murió, está enterrada acá, ella decía, bueno, eso es sociología, decía ella. Bueno, porque yo creo que no, que realmente no lo es, aunque pueda estar en diálogo también, y debe estar en diálogo con las ciencias humanas. Y lo mismo pasó en general, ¿no? Entonces digo, en toda América Latina hay gente muy interesada por lo latinoamericano, y últimamente de nuevo, porque en aquel momento fue fuerte, ¿no? Luego, como pasó un poco a segundo plano, y en los últimos años de nuevo había un interés en la juventud por lo latinoamericano. Aún más, debo decir, ya a nivel europeo, por ejemplo, el tema de pensar en español, que de alguna manera está relacionado, ¿no? El último tomo de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, ya el hecho de haber hecho una enciclopedia iberoamericana y haber hecho congresos de filosofía iberoamericana, se está revalorando pensar en español y en portugués, o que los españoles a los pobres portugueses lo dejan un poco de lado. Es decir, más bien quizá piensan más en el Brasil, pero no tanto en Portugal, porque yo mismo se los dije el año pasado en una reunión que hubo en Madrid, justo con ese título, Pensar en Español, para programar el último tomo de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, para la cual me han pedido que escriba sobre filosofía y religión en América Latina, y otro lo hará, de hecho, en España, porque debería ser en la península, pero ya digo, Portugal, pobrecito, lo dejan de lado y me parece injusto, pero es un hecho. Entonces, ya ahí mismo en España ha habido interés en nuestro grupo Canoa, donde está Casalla, Gabriela Rebo, Santiago Kovalov, etc. Está en relación con un grupo en Madrid, que es Pensar después del Holocausto, y donde está Reyes Mate, que es el que dirige, de hecho, esta enciclopedia, aunque también con algunos de México, de Argentina, Guariglia, ¿no? Y otro que murió y no sé, no me acuerdo ahora de dónde era, pero está igual. Ellos organizaron esta reunión, Pensar en Español, para el último tomo de la enciclopedia, pero el director general es Reyes Mate, que dirige este grupo que está en relación con el grupo de Canoa de acá. Es decir, que hay un interés en España del diálogo con América Latina clarísimo. Y en general, digamos, también en el ámbito de lengua alemana, sobre todo el diálogo entre Dussel
y Carlotto Appel, que ya llevan muchas reuniones. Ahí Forné es uno de los que organiza, pero que ya lleva muchas y muchas publicaciones en alemán, pero también en español, porque la reunión que se tuvo en Unicinos se publicó en español y portugués, ¿no? Y los alemanes se tradujo. Y ahí, porque no solamente entra Dussel y Apple, sino muchos otros también de América Latina, sobre todo también de Europa y Estados Unidos, que se reúnen en el diálogo entre filosofía, más bien ética de la liberación y ética del discurso, ¿no? Entonces ahí hay un ámbito de interés. Lo mismo, a mí me invitaron para un diálogo, clases sobre filosofía latinoamericana en Múnich. 2 veces estuve en la facultad de los jesuitas de Múnich y hay mucho interés. En teología hay más, ¿no? Teología de liberación, pero aún claro, en estas temáticas, el tema de la sabiduría popular, etc. Luego ahora hubo una reunión en la casa, organizada por la Casa de Rusia, que fue en la UCA, ¿no? Ellos habían tenido una reunión con gente del CONICET, pero no les había satisfecho a filósofos venidos de Rusia y de algunos países de la antigua Unión Soviética. Entonces acudió a la UCA al doctor Corona, y el doctor Corona, aunque él no participó, pero pidió a varios. Yo estaba Dina Picotti, estaba Gabriela Rego, bueno, yo mismo, etcétera, ¿no? Y hubo un diálogo interesante sobre el tema, sobre todo de la globalización, etcétera, con filósofos de Rusia y de Bielorrusia, porque lamentablemente tenían que venir de otros países de la ex Unión Soviética, pero la embajada argentina puso dificultades y retrasó los visados y no pudieron venir para la fecha. Bueno, y después me han invitado, vamos a ver si después se concreta, para el 2013 ir a hablar en Rusia sobre filosofía latinoamericana. Quiere decir que hay ámbitos, lo mismo en Estados Unidos. Dussel sacó, junto con uno de Estados Unidos, un hispano, que es Mendieta, y Carmen Bohor, que es de Venezuela, donde yo también intervine, una especie como de gran enciclopedia de filosofía latinoamericana. Bueno, y entonces yo intervine también en filosofía de la religión. Bueno, y ahí, por lo menos en los hispanos de América Latina, hay varios con mucho interés, algunos también de los no hispanos, sino norteamericanos, bueno, pero normalmente, digamos, son alguna gente, no es una cosa que tenga haya sido tan aceptado en el ámbito académico, sino, ya digo, en distintos países y sobre todo en América Latina, pero aún así no en todas partes. A diferencia de la teología de liberación, que como toca más lo religioso, la iglesia, etc., y aún ha movido mucho más gente, organizaron todo un estudio de filosofía de la religión. Y Hirman me hizo invitar en el 85 para una reunión que tuvimos allí en Múnich, y se organizaron equipos. Y bueno, y entonces después me encomendaron a mí de organizar uno, donde estaba Carlos Cuyen, estaba Eduardo Sinot, estaba un tiempo el padre Ferrara, estaba también Kusch, hasta que murió, bueno, José Pablo Martín, que está en la Universidad de General Sarmiento y en El Salvador. Bueno, y entonces yo propuse el tema religión, lenguaje y sabiduría de los pueblos, porque ellos habían organizado 2 grupos europeos sobre religión y lenguaje. Uno de ellos estaba Levinas, Ricoeur, Marion, que en ese momento era muy joven,
Hühnermann, Casper, profesor de filosofía y religión en Friburgo, sucesor en la cátedra de Wente, etc. Bueno. Y entonces me acuerdo que estaba, porque ahí eran filósofos y teólogos, ¿no? Pero el tema era filosofía, religión, no teología. Bueno, y entonces estaba también muy importante teólogo luterano, Pannenberg. Entonces dijo, bueno, un poco de color local. Es decir, como diciendo, entonces yo ahí traté de explicar de que no era color local, sino que de la sabiduría de los pueblos, de ahí se podía salir, de la sabiduría popular latinoamericana, pensar una filosofía, etc. Pero ya digo, era la primera reacción de un académico y un hombre inteligente e importante, y además de buena voluntad, claro. No era por mala, decía cordón local, como si fuera un poco de folclore, ¿no? Yo traté de ahí de explicarle, bueno, pero quiero decir que la primera reacción, ¿no? Lo mismo, tuvimos después esta investigación, que está en el libro Sabiduría Popular, Símbolo y Filosofía, que lo editamos en castellano, que fue una reunión que tuvimos en París. ¿Por qué? Nosotros propusimos tener una reunión con el grupo de París, que era eso, donde estaba Levinas, Ricoeur, etc. Casper, Hühnermann, Marco Olivetti de Roma. Bueno, hay otro que ahora está en Estados Unidos, pero que es de Holanda, Pepper Sack, bastante conocido en Estados Unidos. Bueno, y entonces resulta que nosotros propusimos, bueno, lo que nosotros hemos trabajado, no discutir cualquier tema, sino lo que hemos trabajado, presentarlo a la discusión del grupo ese europeo. Bueno, y primero hubo bastante desconfianza porque dijeron, bueno, mándenos una síntesis de lo que van a decir, ¿no? Cada uno de los que van a exponer. Y nosotros, eso nos obligó a meternos y preparar mejor y mandar esa síntesis. Además, había pasado por acá Hühnermann y Marco Olivetti había sido invitado a un congreso de filosofía en la Argentina, tuvimos reuniones con ellos, escucharon lo que nosotros decíamos, ¿no? En ese momento todavía vivía Kusch, ¿no? Bueno, y vieron que la cosa valía la pena. De tal manera que aceptaron y tuvieron reunión en París, pero aún ahí había tensiones, sobre todo por el tema de la sabiduría popular como de alguna manera fuente y forma de la filosofía. Porque me acuerdo que Joseph Reiter, que luego era profesor de filosofía, en ese momento en Ratisbona, en Regensburg, pero luego fue rector de la Universidad de Maguncia, en Mainz, y ahora es el que dirige el KAAD, que es una obra de becas del episcopado alemán. Él es un laico, católico, bueno, y entonces la reacción era, se filosofa en griego. La filosofía es en griego. Sobre sabiduría popular no habría problema, porque, digamos, la filosofía puede pensar de todo, también la sabiduría popular del África o de China, o que sea, pero ya que sea del tipo de racionalidad, eso, la filosofía piensa en griego, ¿no? Bueno, y entonces fue interesante porque se convirtió. Y si ustedes leen, porque yo lo traduje y lo publicamos en castellano, en el libro, sobre la pluriformidad de la razón. Porque él mismo dice que al principio se sentía escandalizado. Como, está bien que la sabiduría popular pueda ser materia de estudio filosófica, ya no había problema, porque la filosofía puede, como materia, como objeto material, pero que formalmente. Y entonces luego él mismo escribió sobre la pluriformidad de la razón. Y otro que era profesor en Augsburg,
Severin Müller, quedó lo mismo Ferdinand Ulrich, que era profesor también en Ratisbon, en Regensburg, quedaron fascinados con el tema del serie star y escribieron sobre eso, ¿no? Müller directamente un artículo, y Ulrich no quiso escribir un artículo, pero añadió en las discusiones que nosotros grabamos y luego publicamos, añadió mucho sobre el tema del Seyestar, que es decir, de Kush, ¿no? Aunque es propio de la lengua castellana y portuguesa también, etc. Es decir, que ha habido, ¿no es cierto?, esos diálogos, y Levinas cita tanto a Dussel como a mí, ¿no es cierto?, en entrevistas que le han hecho en relación con América Latina, bueno, y el influjo de él en América Latina, etc. Pero, digamos, es una cosa un poco accidental, o por ya digo, lo más importante sería el diálogo entre Apel y Dussel, y luego también la relación con este grupo de España, de Reyes Mate, y indirectamente con la Enciclopedia Iberoamericana, ¿no? Pero ya digo, no ha habido un influjo como puede ser de la teología de la liberación. Respecto a esto, nombraste muchas veces a Dussel, y quizás con vos sean los que encabezan un poco la claro, línea de la Dussel es el más filosofía. conocido. El más conocido, ciertamente. Además porque él ha ido mucho a Estados Unidos y habla en inglés. Él antes hablaba muy bien el alemán, su señora es alemana, pero luego perdió algo porque, ¿cómo se llama?, por su práctica del inglés, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué falencias o qué diferencias también encontrás en la exposición que hace de la filosofía latinoamericana Dussel y la que haces vos? ¿Cómo es tu relación con él actualmente? Bueno, Dussel, digamos, en general, más bien que filosofía latinoamericana, lo mismo pasa conmigo. Más bien tratamos de elaborar, no tanto de hablar acerca de, aunque yo también, como me han pedido, de filosofía y religión, tanto Dussel como en la Enciclopedia Iberoamericana, Reyes Mate, he tenido que hablar sobre, o he dado clases, por ejemplo, hay las 2 veces que he dado clases en la Facultad de Filosofía Jesuita de Múnich, entonces hice sobre la filosofía latinoamericana, donde estoy yo también, pero no exclusivamente. Aún en esto de filosofía y religión también, de alguna manera planteo lo que yo estoy pensando. En la enciclopedia de Dussel, Mendieta y Borges, era filosofía y religión que empiezo ya desde los náhuatl siglos, pero en cambio el otro es solo siglo XX. Claro. Y entonces he tenido en cuenta también, añadido, del siglo XXI, porque hasta fines del siglo XX se había escrito poco de filosofía de religión, explícitamente dicha en América Latina. Y luego ha habido una especie de explosión de interés también por la religión, ¿no? Porque cuando el grupo de filósofos publicó 2 tomos de la filosofía de religión, no como tal la economía de mercado, entonces tampoco el régimen salarial. En cambio, según la comprensión marxista, ya en el salario habría como un robo al trabajador, porque se roba la plusvalía que se reparte entre capital y trabajo. Bueno, yo creo que ese es el punto. Después cada uno tiene un enfoque distinto, cada uno habrá, pero digo, ahí es donde hay una diferencia. Me acuerdo porque eso salió claro en un congreso que tuvimos en Lima, en la Universidad de Lima, que es una universidad privada, donde está también filósofo importante, Francisco Miró Quesada. La familia Miró Quesada es muy importante y muy elegante en Lima, y son los dueños del diario El Comercio. Este es un filósofo de la familia, que también escribe en El Comercio,
pero no es periodista. Y él trabaja, o trabajaba, porque ahora estará jubilado, en la Universidad de Lima. Y organizaban congresos nacionales de filosofía, y en ese habíamos invitados tanto Dussel como yo, y ahí salió claro ese punto, ¿no? Pero si no, en general, digamos, son enfoques distintos, pero, digamos, no contradictorios. Fuera quizá en este punto que yo veo, ¿no? Después, el tema del pueblo, él va a enfocar más por el lado de la exterioridad del sistema, tomándolo de Levinas, de la exterioridad. Bueno, yo, sin negar eso, veo más la relación con el pueblo-nación, como lleva la Escuela Argentina en Teología de la Liberación, Lucio Gera, etc., ¿no? Pero digo, no se excluyen. No. De que, digamos, está esa relación. Me están organizando un homenaje escrito donde va a escribir Dussel también, pero él se ofreció y Páez Figueroa le aceptó de que cuando lo presente en el libro, que sería un acto público, él tenía una teleconferencia, Dussel, ¿no? Así que sí, digamos, sigue la relación, y una relación de amistad, porque él fue el que me introdujo a mí el interés por lo latinoamericano. Él vino aquí a preparar un artículo para la revista Concilium, más bien de historia de la Iglesia en América Latina, porque él estaba esto habrá sido en el 70, 69, él estaba de profesor de ética en Mendoza, en la Universidad de Cuyo. Bueno, y entonces pidió venir acá, estar unos días para usar la biblioteca y preparar ese artículo. Estuvo una semana o 15 días, no me acuerdo, pero estuvo bastante días. Y ahí nos hicimos amigos. Y ahí nació la idea de hacer las jornadas que se tuvieron del 70 al 75 incluido, porque luego ya vino el régimen militar que no quería saber nada con todo eso. Al contrario, todo lo que fuera liberación le parecía que fuera marxismo, lo que es absurdo. Pero ellos en ese momento pensaban así, los militares. Pero del 70 al 75 fueron 6 jornadas, ¿no? Y bueno, y entonces varias de ellas, las primeras, también intervino Dussel, y la idea nació en el diálogo. Y entonces cuando un grupo de Santa Fe, donde estaba Fornari, De San, etc., que ahora son profesores ahí en la Universidad del Litoral y en la Católica de Santa Fe, lo invitaron a Dussel. Ellos eran mucho más jóvenes, nosotros teníamos 40 años, ellos tenían 30, bueno, entonces lo invitaron a Dussel para el tema de la filosofía latinoamericana, y Dussel hizo que me invitaran a mí. Y fue en esa reunión en Calamuchita, en la casa de campo del seminario de Santa Fe, que en ese momento lo usaban para familias de las distintas parroquias de la diócesis, y entonces hicimos ahí vacaciones, ellos con sus familias, mientras las familias tenían vacaciones, nosotros discutíamos de filosofía, y después nos íbamos a bañar al río. Y también me acuerdo que fuimos de paseo, porque la señora de Dussel es alemana, entonces fuimos de paseo a la Combrecita, que es alemana. Bueno, y entonces, pero eso fue ya un día de descanso, ¿no? Una cosa que me había olvidado al hablar de la relación internacional. Bueno, como Dussel viaja mucho, etc., entonces él se fue relacionando también con gente de otros continentes, ¿no? Y aún de África, de Asia, etc. Y luego nació, por la amistad con Forné Betancourt, que Forné da un paso más en lo que llaman filosofía intercultural. Y entonces, ahí entra ya la filosofía latinoamericana en diálogo no solo con la filosofía europea y norteamericana, sino también con las distintas de Asia y de África, ¿no?
yo participé una que hubo en México, por lo menos parcialmente. Ahí había... No, lo de México era el diálogo con Apple. No. Pero sí la de acá, y ahora me invitó Forné para una que va a ser en Viena, pero en el 2013, ¿no? Entonces, y acá vinieron gente de distintos países del África, distintos países de América Latina, de Estados Unidos, de distintos países de Europa, de Canadá y de distintos países de Asia también. Entonces yo me acuerdo de Corea, ¿no? De la India, bueno, etc. Y los de Corea hablaban alemán. Ah, mira. Y después la invitaba a Doña Picote, y Picote estuvo en Corea. Yo también estuve, pero no invitado por esta. Pero ella estuvo invitada porque ella también estaba... Ella durante bastante tiempo, no sé si sigue, era la corresponsal, digamos, de filosofía de liberación acá en Argentina. Sí, sigue siendo. Sigue siendo. Sí. Y luego con la filosofía intercultural, Forné la alaba mucho, porque ella, como su marido era africano, claro, ella ya lo vivía el diálogo intercultural en la propia casa. ¿Crees, así, siguiendo con esta línea, que Fornet ahora como que en este sentido puede darle como esta actualidad que la filosofía de la liberación parecía ir perdiendo? ¿O considerás que se va perdiendo en cierto modo esta vigencia? Yo diría, el interés general por la filosofía latinoamericana, en perspectiva latinoamericana, como yo les decía antes, volvió a renovarse. Cuando Dorando Michelini organizó en el 2003 los 30 años del primer manifiesto de filosofía de liberación, que prácticamente casi todos, menos los que habían muerto, y Ardiles, que aunque estaba en Córdoba, estaba medio enfermo, asistimos todos, ¿no? Y ahí yo noté un interés especial de nuevo por el latinoamericano, así como yo les decía antes, en otros ámbitos también, en toda América Latina. Y entonces se relaciona, pero no solo, con el tema de la filosofía intercultural, ¿no? Sino que ya los mismos diálogos de Apple, Dussel, pero además como un renovado interés. Por eso salió, por un lado, Björn sacó el libro de él, ¿no? Fue después de la muerte de Ellacuría, porque él fue entonces a El Salvador, y ahí él es un sacerdote del clero vasco, y donde le da mucha importancia, todo es su filosofía latinoamericana, pero hay mucha importancia a la filosofía hecha en perspectiva latinoamericana y a la filosofía de liberación, ¿no? Después, porque estaba leyendo un libro de Gustavo Ortiz, claro, Gustavo Ortiz es de Córdoba y Río Cuarto, ¿no? Pero él también ahí habla de los distintos momentos que ha ido el desarrollo de la filosofía latinoamericana, da lugar importante a la filosofía de liberación, ¿no? Yo pienso que todavía la cosa sigue en sí misma, y además, por supuesto, ese nuevo paso que da Forné con la filosofía, el tema filosofía de liberación. Pero no todos, porque por ejemplo, la parte de filosofía política, donde ahí hubiera entrado, no tocaron nada en la reunión de España de filosofía de liberación. Sí, la parte de filosofía de religión, porque la hice yo. Claro. Pero quiero decir que aún los que hacían filosofía política o filosofía de la historia en América Latina no tenían en cuenta ni siquiera a Dussel. ¿Cuál considera usted que son las líneas fundamentales de lo que queda por pensar en la filosofía latinoamericana? Lo que usted, de algún modo, bueno, esto yo lo propongo como temáticas fundamentales de lo que viene por pensar de las futuras generaciones dentro del campo de la filosofía latinoamericana. Bueno, yo estoy tentado por decir todo. Es decir, claro, porque el planteo primero era
que desde esa nueva perspectiva y nuevo punto de partida se repensara toda la filosofía, ¿no? Bueno, y de hecho entonces ha habido algunos que se han dedicado más a algún tema. En el caso mío, filosofía, además de la parte de la base epistemológica, metodológica, sobre todo a nivel contenido, yo he tratado de repensar más el tema de Dios y la filosofía de la religión. Dussel ha trabajado mucho sobre la ética y ahora filosofía política. Luego dijo que quiere tratar sobre la estética, pero todavía no lo ha hecho. Bueno, es decir, pues quedan pendientes entonces muchas cosas, ¿no? Ha habido en Colombia, ya no directamente filosofía de liberación, pero sí filosofía en perspectiva latinoamericana. Hay todo un grupo dedicado a la metafísica, y algunos de ellos han publicado en Strómata. Después lo mismo el dar relevancia a las que era más de la línea de Kusch, pero por su lado a las culturas indígenas. Bueno, hay Esterman, que es un alemán, pero que trabajó mucho en Perú, luego volvió a Alemania, ahora creo que volvió a Perú o a Bolivia. Bueno, entonces él llevar, digamos, hace un pensamiento filosófico en base a la sabiduría popular, sobre todo andina, quechua y aymara, que era un poco continuando, aunque con su línea propia, lo de Perú. A nivel teológico también, pero eso, por ejemplo, Pablo Sus en Brasil, que él también trabaja mucho ya con el ámbito guaraní, ¿no? Entonces, aunque este es más bien teólogo y pastoralista, ¿no? Bueno, quiere decir que hay elementos de interés, pero que hay muchas cosas que habría que, ámbitos de la filosofía, que todavía no ha habido alguien que se dedicara especialmente, ¿no? Sino que hubo, como pasó en Teología de la Liberación también, un pensamiento más fundamental, de filosofía fundamental, donde entra mucho lo metodológico y lo epistemológico, y luego de algunos ámbitos, el tema de Dios, el tema de la ética, el tema de la política, sobre todo Dussel, ¿no? En algunos hablo de la estética. Por ejemplo, salió un artículo que es muy interesante, que en Strómata, de un, creo que es colombiano, creo que está en ese grupo, pero él te decía, de la metafísica, donde usa la música, la música andina como base para una ontología, ¿no? Entonces ahí realmente es un camino que podría llegar a una estética. De hecho, ya a un nivel más teológico, pero también trabajó el aspecto filosófico, Pedro Trigo, este teólogo de Venezuela, porque él, claro, se ha dedicado mucho a la literatura y su tesis doctoral la hizo sobre la novela latinoamericana. Entonces también él tiene cosas, lamentablemente todo lo que él dice no lo ha escrito sobre la relación entre literatura y filosofía, porque él un tiempo formaba parte del grupo de filósofos, entonces ahí no tenía que hablar solo de teología, sino de filosofía, pero sí en la revista SIC, que es la revista de los jesuitas, tiene 2 o 3 artículos cortos, pero muy buenos, sobre una estética en perspectiva latinoamericana. Y Dussel ya ha dicho que quiere hacer una estética, pero si le da el tiempo y cuando la haga, no sé. Ahora ya lo que ha publicado es más bien la parte sistemática, la parte histórica y luego la parte temática de una filosofía política. Juan Carlos, en retrospectiva, ¿cómo valora el aporte de Ignacio Ellacuría a la filosofía de la liberación? Que es una de las vertientes, digamos, que muchas veces se la tiene como algo más separada del núcleo fundacional. Bueno, porque claro, Ignacio más bien lo piensa
en diálogo con sobre todo con el diálogo con la teología de la liberación y como muy imbricado con la teología de la liberación. También Dussel y yo, pero más bien como el origen acá fue el diálogo con el libro de Salazar Bondi, El sitio de la filosofía de nuestra América. Yo diría, la gran contribución de Ignacio Ellacuría, primero que es sumamente inteligente y especulativo, es haber traído a Zubiri. Él es discípulo y él era uno de los discípulos, sino el discípulo preferido de Zubiri. Entonces, él muchas veces iba, es decir, tenía contacto con Zubiri o había hecho algunos cursos de los que daba Zubiri allí en Madrid. Bueno, y entonces yo pienso que el haber repensado Zubiri desde América Latina es un gran mérito. Y eso mismo entonces, la relación de Zubiri con la problemática de la liberación, que no era una problemática propiamente zubiriana, ¿no? Pero él, digamos, en ese punto, cuando yo trato de filosofía de la religión, ahí hago ver también que aún más allá de Zubiri, él plantea claramente el tema de la razón práctica y de la ética para un acceso a Dios. El mismo cita ahí a Kant, ¿no es cierto?, que el tema de la razón práctica, ¿no? Es decir que por la problemática ética de la liberación es que él también, a un nivel más metafísico y epistemológico, va a relacionar más claramente el tema de Dios con la razón práctica. Eso me parece uno de los elementos en el cual él avanza sobre Zubiri. Ahora va a salir en Strómata un artículo del padre Bucher, que fue lo que él presentó en un seminario el año pasado sobre filosofía de la religión en América Latina, o desde América Latina, que él trabajó junto con Zengarini el tema, bueno, y otro muchacho más, que justo ahí tengo la monografía que todavía no he leído, me la presentó estos días, sobre Ellacuría, y tiene un trabajo muy bueno sobre la filosofía de la religión de Ellacuría, que por eso, como era tan bueno, lo vamos a aplicar en Strómata. Es este padre que es profesor en el seminario de Quilmes, pero vino a hacer acá la licenciatura, que ya rindió el último examen complexivo el año pasado, el examen de licenciatura el año pasado. Tiene la idea de hacer doctorado, por eso ya veremos, pero él realmente hizo un trabajo excelente sobre Ellacuría y para eso también estudió bastante a Zubiri, el aspecto ya filosofía de religión en Ellacuría, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que se quiere dedicar a la filosofía de la liberación o a la filosofía latinoamericana? ¿Qué le recomendarías? Bueno, que leyera las cosas que ya se ido aquí escribiendo, ¿no? Y lo mismo la temática. Por ejemplo, estoy leyendo ahora la traducción francesa, porque me mandó la traducción francesa de la filosofía intelectual. Sí, claro que como las clases y seminarios yo lo daba en español, fundamentalmente eran latinoamericanos que hacían los cursos, o algunos españoles, bueno. Pero yo en la gregoriana muchas veces tomaba temas en relación con la filosofía latinoamericana. Y ahora, como yo digo, me echaron por viejo. Es decir, ya a los 75 tuve que dejar de enseñar, porque ahí ya cuando cumplí 75 no podés. Ahora lo han invitado a Pablo Mella, que es de la República Dominicana, y yo estuve invitado por la gregoriana, pero ya para dar unas conferencias, no para clases. Entonces sí, ya que seas viejo te invitan. Y ahí estaba Pablo en Roma.
Después yo lo volví a ver en la reunión que tuvimos en Brasil, en Belo Horizonte. Y bueno, y él dio la filosofía intercultural de Fornet, así que también la está dando a conocer ahí en Roma, por lo menos el año pasado, no, este año, a ver, no, el año pasado, este año lo volví a ver, pero esto era él estaba el año pasado, pero se quedó, me parece, hasta este año, porque esto fue, me parece que en noviembre del año pasado. Bueno, la cosa es que él, desde noviembre hasta, no sé si enero o febrero de este año, estuvo dando ahí un curso sobre la filosofía de Fournier Bettencourt, que él es cubano, aunque vos ya sabés, vive en Alemania, está casado en Alemania y tiene un hijo sacerdote en Alemania, que sacó un premio, pero ya por otra cosa. Fournier Ponce sacó un premio, pero de filosofía, teología ecuménica, porque él hizo una relación, algo como los judíos ven, no sé, una relación entre los judíos y el católico y protestante, ¿no? Y entonces le dieron un premio de teología ecuménica, que por eso mandó también el hijo, mandó el libro, pero que escrito en alemán, ¿no? Su libro. Yo ya sabía que tenía un hijo seminarista. Cuando pasamos con el padre Saga, fuimos a la casa de ellos. Yo ya estaba varias veces en la casa de Fornet, pero ahora se habían mudado a la nueva casa. Pero esto fue en el 2003 o 2004. Ahora ya es sacerdote y doctor en teología, y la tesis doctoral sacó este premio. Bueno, muchas gracias, Juan Muy Carlos. bien, de nada. Un gusto.